Después de la tormenta llega la calma y con ella una buena noticia. Porque gracias al crédito Levántate Mi Pyme, reafirmamos lo que siempre hemos sido. Los que sí se levantan, los que sí abren sus negocios, los que siguen reactivando al país con cada venta y con cada esfuerzo. Porque a pesar de cualquier desastre natural, las pymes siempre encuentran la manera de levantarse. Gracias, mi pyme, por hacer crecer la esperanza. Gracias por siempre creer. ¿Sabías que los nuevos hospitales están generando empleo directo para más de 90 profesionales de la salud? Sí, esta es tu oportunidad para formar parte de un sistema de salud más fuerte y más humano. Entre los nuevos cargos que tenemos, 8 médicos residentes, 13 enfermeras, 2 técnicos de rayos X, 3 auxiliares de servicio, 2 laboratoristas clínicos, un representante de farmacia, 14 administrativos y 30 especialistas, generando un total de 73 puestos de empleo correspondientes a la primera fase, en un total global de más de 92 empleos. ¿Quieres postular? Ingresa ya al www.posturalmuni.cuenca.gov.es. No dejes pasar esta oportunidad. El nuevo hospital no solo trae empleo, sino que también beneficiará directamente a todas las parroquias rurales, con atención más digna y oportuna. En mi banco, si por mi cuadra la ferretería ahora es mi banco, la papelería también es mi banco, la panadería ahora es mi banco, el día a día no me cuesta tanto si es mi banco. Banco del Pacífico, tu banco. Hoy no sabíamos cómo empezar el video, por eso les preguntamos a los que trabajan aquí. Hey, ¿podrías hacer una toma con el dron, que se vean las torres y las líneas que transportan energía? Espera, ¿qué te parece si haces una toma abierta de los transformadores que son el corazón de la subestación? Aún no definimos cómo iniciar. Lo único cierto es que 13.5 nuevos megavatios se incorporan al sistema eléctrico nacional en época de estiaje. Autorización número 3204. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad. Un carro cada semana tú puedes ganar. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad. Un carro cada semana y mucho más. Llegó la Lotería de Navidad. Un carro cada semana, 3 millones al entero y doble zona de raspe. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Porque tu es importante en el Referéndum y Consulta Popular 2025. Tu voto por Ecuador. Este domingo 16 de noviembre, ven y decide en las 3 preguntas de referéndum que proponen modificar parcialmente la Constitución y en la pregunta de consulta popular que plantea convocar a una asamblea constituyente. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. La decisión es tuya. Encuentra los anexos, estatuto y más información en cne.gov.es y la CNE App. Visionarias presenta su informativo Vis a Vis con Janet Dinostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo, periodismo de calidad y lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Visionarias CC y sigue la transmisión en vivo. Vis a Vis con Janet Dinostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online SE, La Naranja SE, Radio Di Blue 88.9 Guayaquil. Aquí empieza Vis a Vis con Janet Dinostroza. Bienvenidos. Bueno, y estamos ya a menos de un mes de la consulta popular que nos convoca a responder
a 3 preguntas de consulta popular, pero también a las preguntas, una pregunta de consulta popular que es la de la constituyente y las preguntas también de referéndum. Está con nosotros Esteban Torres de ADN para poder conversar sobre cómo ve el panorama de aquí en adelante. Esteban, buenos días y bienvenido. Gracias, Janet, un gusto estar aquí. No quisiera dejar de lado su comentario desde la Asamblea Nacional sobre el fin del paro. ¿Cómo vio usted este proceso? Primero, el paro fracasó y finalmente terminó, pero hay que entender, primero fracasó, nunca logró ser nacional, no fue una protesta pacífica, fue una protesta destructiva, lamentablemente circunscrita a la provincia de Imbabura, pero finalmente ha terminado y lo que tenemos que ver ahora es la reactivación y qué bueno lo que ha dicho Carla, que en el feriado ojalá de noviembre sea la sierra, sea la costa, la que vayamos todos a esta bella provincia de Imbabura a reactivar el turismo y sobre todo la economía muy golpeada, ¿no? A propósito del programa de gobierno que justamente va con $50 millones a reactivar la economía de esa provincia. Decíamos también al inicio de este programa sobre, sí, las cosas no salieron bien, el chantaje, la violencia, la barbarie ya no son una opción. No lograron encender la mecha a nivel nacional como se esperaba y paralizar todo el país. Sin embargo, es una provincia muy golpeada, pero queda también en el ambiente esa necesidad de dialogar sobre los problemas de fondo, que el hecho de cambiar esta mentalidad de que solamente el presidente tiene que resolver todo también depende del gobierno. Es necesario plantear desde su punto de vista una forma de dialogar y recoger las propuestas de todos para poder resolver algunos de los problemas que aquejan a la población. El diálogo tiene que ser permanente, pero tiene que ser un diálogo transparente con datos. Por ejemplo, ¿qué decía la CONAIE? ¿Qué decían ciertos manifestantes? La vida va a subir, el costo va a ser terrible por el tema del diésel. Veamos los datos. ¿Qué ha pasado en estas semanas ya sin el subsidio al diésel? La inflación subió del 0,07 al 0,8, ni siquiera a un punto. Es decir, no ha habido una afectación, pero por supuesto hay que seguir dialogando, hay que ver dónde tiene que el gobierno que apoyar, como lo va a hacer ahora con el programa de los $50 millones para la reactivación, para que la mecánica que no pudo trabajar porque le cerraron, para que la farmacia que no pudo abrir, para que la ferretería que perdió dinero tengan la oportunidad de reactivación, con un diálogo, por supuesto, pero un diálogo con datos, transparente y ojalá sin doble sentido político, como fue lamentablemente la protesta. Simplemente para dejarlo sobre la mesa, ¿no? En toda campaña electoral, seguramente en esta campaña de la que vamos a hablar ahora se volverá a hablar, ¿no?, sobre las necesidades del campo, sobre las necesidades de tener una política agrícola fuerte, que por ejemplo convierta a la sierra ecuatoriana en una sierra agrícola exportadora, como son algunos productos de la costa. La costa también necesita mucha ayuda, pero desde la Asamblea Nacional no hay nunca esas propuestas para que se conecten con las verdaderas necesidades del país. Y a veces no son solo temas de leyes, sino también temas de organización. El Estado tiene que contribuir en que haya una organización óptima de ciertas industrias para que esas tengan, por ejemplo, la proyección que tiene hoy el camarón, usted lo ha mencionado muy bien, y una serie de productos de la costa. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Con los últimos acuerdos con China, se abrió la puerta para la exportación de lácteos. Y usted sabe la importancia que tiene casi 4 millones de litros diarios de leche la sierra ecuatoriana. Bien organizados, cumpliendo las normas técnicas, podemos ser grandes exportadores, pero falta quizás ese trabajo de parte del gobierno, de parte de la sociedad civil, de parte del sector industrial para hacer justamente eso. Claro, y de queso, digamos de productos terminados. Queso, claro, digo, no queso, sé productos terminados, tenemos este queso, bueno, no voy a dar marcas, pero... Oye, digamos el salinerito, que es un queso, por ejemplo, no, y hay este queso fruto Mondel, de la organización indígena, y hay este queso Mondel, por ejemplo, que está con calidad internacional. La cosa sería ir agrupando, ¿no es cierto?, para hacer un país y para que la sierra no se quede solo en el mercado local, lo que está pasando. Porque la costa se ha logrado, camarón, banano, cacao, y con estos altos históricos que incluso superan ya las exportaciones petroleras, ¿no? Así que yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Y eso significa diálogo, entendimiento, ver una nueva generación de dirigentes indígenas, por ejemplo, que digan, oye, yo no estoy de acuerdo con el gobierno, pero no voy a lanzar una piedra, no voy a hacer una bomba molotov en mi casa para lanzarle a un policía, es decir, cambiar esa mentalidad, porque además, por ejemplo, la zona de Cotacachi, la zona de Otavalo, tradicionalmente han sido de las poblaciones indígenas con mayor contacto con el exterior.
Por eso me sorprendió lo que pasó esta vez y por eso lo que usted decía al principio de este programa es muy cierto. Aquí no se puede descartar en absoluto que existió dinero sucio pagando diariamente entre 50.000 y 80.000 dólares, como tenemos ciertas informaciones, para que hayan piquetes, para que hayan estas destrucciones a la población que fueron terribles. Siempre lo comparo y vale la pena, ¿no? También lo dijimos en este espacio y en este medio de comunicación, que la marcha pacífica, multitudinaria, diversa de Cuenca en contra de la minería, independientemente, Esteban, de que estemos o no estemos de acuerdo, no ese es el punto. El punto es la efectividad de una marcha bien organizada, de una sociedad conectada entre sí y pues en donde defienden una posición absoluta legítimamente, ¿no? Sin tirar una piedra, sin cerrar una calle, y lograron pues realmente es que eso le digo, por ejemplo, usted es periodista, si existiera alguna decisión contraria al periodismo desde el gobierno, entiendo que usted se manifestaría como se ha manifestado en el pasado, marcharía, diría lo que piensa. Yo no le veo a usted haciendo una bomba molotov en la casa y lanzando militares de policía. Lo mismo en el caso mío, yo soy abogado. Si existiera alguna decisión, yo jamás voy a estar en ese punto lanzando piedras y cosas, pero sí protestando. Lo que usted ha mencionado en Cuenca, sí, fue una protesta civil, cumplió su efecto, y yo tengo que rescatar, por ejemplo, lo que pasó en Tungurahua, y lo dije en un discurso. Bajó la población de Quizapincha, del norte de Ambato, protestó por la medida, salió, no hubo un grafiti, una destrucción, una rotura de vidrio. Así también se protesta, ¿no? Por eso lo de Imbabura no fue protesta, fue violencia, y lamentablemente le afectaron muchísimo a los imbabureños. Hablemos ahora de el país sigue caminando, las cosas siguen avanzando, estamos a menos de un mes para decidir sobre 3 preguntas de referéndum y una pregunta de consulta popular. Las preguntas de referéndum simplemente para ponerlas sobre la mesa. Estoy de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas. Creo que queda claro el objetivo. Segunda pregunta, ¿está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general a organizaciones políticas? Tercera pregunta de referéndum, ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se elija de acuerdo a los siguientes criterios, etcétera, pero que se reduzca el número de asambleístas en la Asamblea Nacional? Y la pregunta de consulta popular sobre la decisión del pueblo ecuatoriano si quiere o no quiere ir a una constituyente para crear una nueva constitución. ¿Cómo ve usted el entorno y el ambiente a menos de un mes de ir a las urnas? Bueno, vemos números, los números son positivos, pero uno por supuesto tiene que hacer el trabajo sin confiarse. Eso es lo que haremos nosotros cuando empiece la campaña electoral, y lo hemos dicho, vamos a salir a hacer campaña para defender la pertinencia de esas 4 preguntas, que yo espero que tengan una victoria el 16 de noviembre, porque además son útiles. Por ejemplo, el tema de las bases. Es muy sencillo. ¿Dónde se siente usted más seguro? ¿Al lado de una OPC o sin la OPC al lado? Ahora traslademos eso a un entorno mucho más fuerte, una base. ¿Qué significa, por ejemplo, poner una base en Santa Elena, en Manabí, en donde son zonas muy calientes, o en propio Durán, donde son zonas muy calientes del crimen? Sin duda, posibilidades de tener más seguridad, muy simple. El tema de los partidos políticos, lamentablemente ya esa pregunta tiene solo la mitad de la importancia, porque la reforma que aprobamos y que yo presidí en la comisión tenía 2 puntos: quitar el financiamiento directo a los partidos mediante el fondo partidista y quitar el fondo de promoción electoral. La Corte no permitió el tema de la promoción electoral, quedamos solo con la entrega de dinero a los partidos. Pero eso seguramente eliminará todos estos grupos o movimientos pequeños que solamente están interesados en recibir ese dinero y gastarlo, quién sabe en qué, porque no hay control por parte del Consejo Nacional Electoral, hay que decirlo, ¿no? Claro, de hecho el fondo partidista no iba realmente a los movimientos pequeños, sino solo a los partidos de carácter nacional, pero sí es cierto, es decir, habían transferencias con un promedio de 300, 400 mil dólares, y vaya usted a ver si esos partidos realmente hacían promoción política, gastaban botaban la plata, o los dirigentes se quedaban con el dinero. Así que enhorabuena que podamos cortar eso. Y lo otro, la reducción del número de asambleístas, yo creo que es óptima. En mi visión muy personal, yo siempre he creído que el Ecuador es un país que debe tener una Cámara de Representantes de más o menos unos 70, como se está en la propuesta, y además, yo sí, bueno, es una idea mía, ¿no?, un Senado de aproximadamente 30, es decir, con 100 representantes del Ecuador puede tener una calidad óptima legislativa, pero por lo pronto se está consultando en eso. Y la cuarta pregunta, que es quizás la importante, es la de la Asamblea Constituyente, ¿no? Así es, y en ese sentido, pues eso ya nos invita otra vez a refundar el país, a partir de una nueva constitución que ponga nuevas reglas en el juego. ¿Qué destacaría usted? ¿Por qué aprobar
una constituyente. Hemos discutido tantos años la necesidad de hacer cambios constitucionales. Quizás refundar el país o un nuevo texto, a veces en mi criterio, que soy un poco conservador, me suena fuerte. Pero, por ejemplo, hemos intentado... Digamos, no aterrizado. Ahí me conecto con usted. No podemos hablar de reinventar el país. No, porque además realmente solo se funda un país cuando nace un país, no 1830. Sin embargo, en el Ecuador tenemos nos gusta refundar el país en cada momento, pero yo sí le voy a dar un solo ejemplo. ¿Cuántos intentos hemos tenido para quitarle funciones, reducirle facultades y eliminar el CPCC durante todos estos años? Varias reformas parciales, consultas populares, ninguna ha prosperado. Hoy sí tenemos, por ejemplo, la oportunidad de volver en el tema estructural a la estructura republicana de pesos y contrapesos, algo que es absolutamente lógico. Y en el tema también que para mí es lo más importante, es una reforma en el tema económico, porque el correísmo en el proyecto del 2008 plasmó su visión económica bastante estatista en la Constitución. Es absurdo que hayan prohibiciones para que hayan inversiones en sectores estratégicos, salvo por delegación. Es absurdo que haya prohibiciones de arbitraje internacional. Es absurdo que haya, digamos, esta camisa de fuerza que nos tiene con niveles de inversión similares a los de Haití, ¿no? O sea, nosotros vemos a Perú y Colombia y decimos, oye, ¿qué nos pasa? Cuando esos países tienen incluso más inestabilidad política que nosotros. Así que es una oportunidad para hacer cambios puntuales y yo creo que en eso podemos encontrar consensos. Ahora, la expectativa siempre es, ¿no? Vamos a hacer una nueva constitución y siempre pues, se genera esta expectativa de que el país puede cambiar en sus problemas profundos, como los de salud y educación. ¿Qué le podemos decir a la población? ¿Cómo poder reorganizar todo ese sector para que realmente la población más necesitada sea atendida? ¿Es posible a través de una reforma constitucional? Se pueden hacer muchas cosas, sabiendo que no siempre, eso pasa en la asamblea, dicen, esta nueva ley va a resolver un problema. No resuelve todos los problemas, siempre es la aplicación en donde cae esa ley. Podemos tener una constitución perfecta, pero si la sociedad no la respeta, no la acata, no sirve de nada. Por eso yo rescato lo que el presidente dijo el día de ayer, de que sería ideal tener una constitución de 180, 200 artículos, pero que se cumplan, porque 444 artículos tan reglamentados, un catálogo de derechos que vaya usted a ver quién cumple y cómo se pagan los derechos, le quita respetabilidad a un texto que debería ser un consenso nacional. Así que vamos a ver, ¿no? Pero sin duda también el país debe tener esperanza. Y la constituyente es una forma también de que el país tenga esa esperanza de que podemos seguir cambiando y avanzando hacia el futuro con problemas distintos a los que teníamos del 2008. O sea, el crimen organizado realmente se convierte en una amenaza para el Estado. Y yo siempre resalto en todos los debates que varios funcionarios de la DEA que relatan cómo penetra el crimen organizado desde el 2003 con el primer envío de personas desde México al Ecuador para ver en qué terreno pisaban. Dicen, el fin último de estos grupos es tomar el control del Estado. Entonces tenemos una amenaza distinta a la que había en el 2008 y sobre eso nos toca construir. Ahora, desde esta reconstrucción de la Constitución, ¿qué cambios debería haber en materia de seguridad para fortalecer justamente el papel del Estado y de la sociedad? Por ejemplo, protección para Fuerzas Armadas y Policía. Hoy solo son leyes menores las que les dan posibilidades de hacer uso legítimo de la fuerza. Por suerte, se activaron en este proceso, se cuidó Quito, ¿no es cierto? Lamentablemente pasó lo que pasó con Imbabura, pero en general actuaron muy bien las Fuerzas Armadas y Policía. El tema de las propias bases, si no llega a prosperar, siempre existe la posibilidad de que no existe esa prohibición en un nuevo texto constitucional. El tema, los presos no pueden ser grupo prioritario, tienen que ser respetados en sus derechos cuando están privados de la libertad, pero no pueden ser un grupo prioritario, porque eso ha significado en una serie de sentencias y decisiones constitucionales realmente despropósitos. Entonces, ese enfoque tiene que tener, es decir, seguridad para el ciudadano, respuesta para el ciudadano. No pueden haber, yo no digo eliminar el habeas corpus y ese tipo de cosas, porque son figuras liberales que tienen una trayectoria centenaria. Sin embargo, por ejemplo, el tema del mal uso de las puertas giratorias donde entran y salen por el hipergarantismo penal presente en esta Constitución tiene que ser revisado, sin duda. El tema del estado de excepción, digamos que ha sido una herramienta que sobreexplotada, ¿no? Dentro del sistema democrático ante
parados frente a un sistema corrupto de justicia que no actúa a la velocidad que se necesita para que las Fuerzas Armadas o del orden puedan actuar en contra de la delincuencia. Entonces todo tiene que, no hay una ley de inteligencia, entonces hay que actuar en medio de estado de excepción que nos quitan los derechos a todos. Yo creo que ha faltado mucha sensibilidad de ciertos temas de la Corte Constitucional. Por ejemplo, todo lo que hemos vivido en estas semanas, no solo en el paro, lo que pasó en Guayaquil, ¿cómo se puede dudar de la necesidad de la nueva ley de inteligencia, en donde no solo ha sido un artículo el cuestionado y que este momento está suspendido porque la Corte todavía no toma una decisión final? Yo participé en la audiencia defendiendo la postura de la Asamblea y del Gobierno, sino que todo el sistema de inteligencia que se ha creado, que son varios subsistemas, la inteligencia de las cárceles, de los puertos, la UAFE, en fin, todavía no tienen esa articulación porque está suspendida la ley. En este tipo de problemas diarios que hemos vivido, y no se diga lo del paro, ¿no? Así que hay necesidad de mayor velocidad y de un entendimiento, por ejemplo, lo que usted ha mencionado, de los estados de excepción, limitados por supuesto, pero tampoco pues con controles a nivel europeo, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a conformar, digamos, pongámonos en el plano de que pues se pasa el tema de la consulta popular, habría que ver qué es lo que pasa ya en las urnas, pero ¿cómo se está preparando el gobierno nacional y la bancada de gobierno para esa jornada? Es decir, y se lo preguntábamos hace un momento, ¿ya tienen definidos quién van a ser candidatos? ¿Quiénes van a ser los candidatos a la Asamblea Constituyente? No, nada. Ayer hubo una conversación en Carondelet del equipo, porque somos un equipo con el presidente de la República, pero no hay nombres todavía. Más bien nos concentramos en el proceso del 16 para ganar esa pregunta. No hay que dar por hecho que está ganada, hay que hacer campaña. Y luego se verá el segundo momento, porque si usted ve los tiempos, si se vota esto el 16 de noviembre, si se proclaman resultados entre diciembre y enero, el proceso de elección de asambleístas constituyentes sería entre marzo y abril. Posteriormente a eso, en un mes se tiene que instalar, estaríamos hablando de que en mayo se instale una asamblea constituyente. Hay un periodo ordinario de 180 días, más o menos 6 meses, 5 más 6, 11, tenemos noviembre ya del 2026, ¿no es cierto? Se puede pedir de prórroga, me parece que 60 días, 2 meses más. Supongamos que se pueda someter un texto constitucional a votación entre diciembre y enero del 2027. Se juntó ya incluso el proceso de las elecciones locales, ¿no? Así que ese tipo de cosas requieren prudencia, pero lo más importante en este momento es dar el primer paso, que es ver si los ecuatorianos respaldan este llamado a una asamblea constituyente. Ayer el presidente de la República, en su entrevista con Radio Democracia, periodista Miguel Rivadeneira, dio a entender como que ya tiene como por lo menos vistos quiénes podrían ser sus candidatos. Bueno, sí, él siempre sabe, pero sí. no lo cuenta, pero su cabeza tiene muchas cosas. Sí. Pero dado el panorama que usted está planteando, ¿no es cierto? La necesidad, porque no es una constituyente de plenos poderes, es decir, que funciona paralelo al sistema, a la organización, digamos, estatal. El Estado tiene que seguir funcionando y el Estado está también incluido la Asamblea Nacional. Entonces, pero usted dijo que van a salir a hacer campaña. ¿Quién queda en la Asamblea Nacional? ¿Cómo queda la Asamblea Nacional? Y no sé si es que este año que se viene, que va a ser estar enfocado en ver cómo se logra una nueva constitución, ¿qué pasará con la Asamblea? Bueno, no saldrá toda la bancada al mismo tiempo, por supuesto, habrá que dividir porque no puede quedarse solo con suplentes, pero también tenemos suplentes que pueden hacer un gran trabajo. Y luego, como le digo, habrá que ver qué pasa en ese proceso. Podría ser que tengamos elecciones nuevamente si se llega a aprobar un texto y en el régimen de transición se pone que todo el mundo va a elecciones. En fin, lo importante... Incluir el presidente. Incluir el presidente. Puede ser, o ninguno. Puede ser. Por lo pronto el modelo es el que se dio, digamos, del 98, en donde permaneció un Congreso, ¿no es cierto? Incluso aprobando leyes o cumpliendo otro tipo de funciones, y al mismo tiempo hubo una constituyente que ojalá, si hay consenso, sea express, ojalá pueda presentarle a los ecuatorianos un texto en menos tiempo del previsto, ¿no es cierto? Como digo, corto, porque también la Constitución nunca es una colcha de retazos, eso a veces pasa con el COIP, cuando uno está en la Comisión de Justicia, va todo el mundo con su pedido. La Constitución tiene que ser más corta. Lamentablemente la tradición ecuatoriana, y eso nos incluimos todos los abogados, le gusta esa tradición, tener todo reglamentado hasta el más mínimo detalle, y por eso terminamos con textos tan grandes. Ojalá podamos cambiar el chip, si se da la constituyente, para que haya un texto robusto, firme, más corto, mucho más entendible, y que además sea respetado por los ecuatorianos. Mientras más grande es un texto, menos respetado por la gente. ¿A usted le gustaría ser candidato?
No me gustaría, pero estaré donde me pidan que esté. ¿Y por qué no le gustaría? Bueno, me gusta el trabajo actual en la Asamblea, creo que fui elegido además para estar en la Asamblea, entonces me gustaría cumplir esa función. Desde otro análisis y sin minimizar lo que se puede hacer desde las distintas profesiones, que yo creo que tiene que ser una constituyente, si se aprueba, que integre a distintos tipos de profesionales, porque pues se genera esta expectativa, ¿no? Que ahí tienen que estar solo los expertos en constitución, no creo, o los académicos, pues todos tienen que todas las voces que tengan ¿no? un respaldo popular son legítimas en un parlamento y en una asamblea constituyente. Ahí sí yo difiero quizás con el criterio de algunos que dicen deberíamos tener prohombres, gente con 5 maestrías en la constituyente. No, ahí sí se rompería un principio de participación y por eso es que el presidente tampoco podía poner en su estatuto que los candidatos sean abogados, economistas. No, todo el mundo tiene derecho a representar. Donde sí hay responsabilidades en los partidos políticos, porque los partidos políticos escogen mal, los representantes no cumplen las expectativas. Entonces las organizaciones políticas tienen que enviar a los cuadros que mejor crean que vayan a hacer un papel, y eso significa, por ejemplo, si alguien acabó el colegio, pero es un representante sindical de mucho peso, mucho respeto y tiene un respaldo en su entorno, tiene legítimo derecho de ser desde asambleísta, diputado, lo que sea, mientras tenga ese respaldo, ¿no? Pero por supuesto hay veces en donde los que tienen más títulos no sirven para nada y el que no tiene títulos hace un buen papel. Esto es así. Y en ese sentido, ¿cuándo se definiría qué expectativas hay adentro para poder empezar a saber nombres? Que de eso también depende la votación, la verdad. Yo sí creo que la gente va a decir, bueno, vamos a una constituyente, pero ¿quiénes nos van a representar? Entonces un poco de plantear nombres. Eso sería un escenario interesante porque quizás los ecuatorianos para la elección de una constituyente sí esperan unos perfiles mucho más óptimos para ese cargo. Puede ser, sería un fenómeno interesante en el Ecuador. Pero eso será posteriormente a que en efecto haya un respaldo o no a la Asamblea Constituyente. Perfecto, me quedo con eso. Gracias, Esteban Torres, asambleísta de ADN, por estar esta mañana con nosotros aquí en Visionarias. Estamos a menos de un mes de que tengamos que ir a las urnas. Es responsabilidad de todos los ecuatorianos informarse sobre lo que nos están preguntando, llenarse de contexto, de argumentos, para tomar una posición responsable frente al planteamiento, frente a la necesidad de cambios profundos que necesita este país y romper candados que en este momento la Constitución realmente no permite que vayamos justamente hacia esos consensos y trabajo en conjunto para poder cambiar la realidad, especialmente de los más necesitados. Que tengan un buen día. Después de la tormenta llega la calma y con ella una buena noticia. Porque gracias al crédito Levántate Mi Pyme, reafirmamos lo que siempre hemos sido. Los que sí se levantan, los que sí abren sus negocios, los que siguen reactivando al país con cada venta y con cada esfuerzo. Porque a pesar de cualquier desastre natural, las pymes siempre encuentran la manera de levantarse. Gracias, mi pyme, por hacer crecer la esperanza. Gracias por siempre creer. ¿Sabías que los nuevos hospitales están generando empleo directo para más de 90 profesionales de la salud? Sí, esta es tu oportunidad para formar parte de un sistema de salud más fuerte y más humano. Entre los nuevos cargos que tenemos, 8 médicos residentes, 13 enfermeras, 2 técnicos de rayos X, 3 auxiliares de servicio, 2 laboratoristas clínicos, un representante de farmacia, 14 administrativos y 30 especialistas, generando un total de 73 puestos de empleo correspondientes a la primera fase, en un total global de más de 92 empleos. ¿Quieres postular? Ingresa ya al www.posturalmuni.cuenca.gov.es. No dejes pasar esta oportunidad. El nuevo hospital no solo trae empleo, sino que también beneficiará directamente a todas las parroquias rurales, con atención más digna y oportuna. Bien mi banco, si por mi cuadra la ferretería ahora es mi banco, la papelería también es mi banco, la panadería ahora es mi banco, el día a día no me cuesta tanto si es mi banco. Banco del Pacífico, tu banco. Hoy no sabíamos cómo empezar el video, por eso les preguntamos a los que trabajan aquí. Hey, ¿podrías
hacer una toma con el dron, que se vean las torres y las líneas que transportan energía? Espera, ¿qué te parece si haces una toma abierta de los transformadores que son el corazón de la subestación? Aún no definimos cómo iniciar, lo único cierto es que 13.5 nuevos megavatios se incorporan al sistema eléctrico nacional en época de estiaje. Autorización número 3204. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad. Un carro cada semana tú puedes ganar. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad. Un carro cada semana y mucho más. Llegó la Lotería de Navidad. Un carro cada semana, 3 millones al entero y doble zona de raspe. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Porque tu decisión es importante en el referéndum y consulta popular 2025. Tu voto por Ecuador. Este domingo 16 de noviembre, ven y decide en las 3 preguntas de referéndum que proponen modificar parcialmente la Constitución y en la pregunta de consulta popular que plantea convocar a una asamblea constituyente. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. La decisión es tuya. Encuentra los anexos, estatuto y más información en cne.gov.es y la CNE App. Visionarias presentó su informativo Vis a Vis con Janet Nostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Vis a Vis con Janet Nostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online SE, La Naranja SE, Radio Di Blue 88.9 Guayaquil.